5, 4, 3, 2, 1. Cuarto año con biología. Mi compañera es Carla Ávila, Alejandra Valdebenito, Gabriela Cerda y Diego Vázquez, y le vamos a exponer sobre el rol de fonobiólogo, especialmente en el área de voz. Bueno, para comenzar vamos a mostrarles una pequeña presentación y les voy a hablar un poco sobre el tema. Bueno, el fonoaudiólogo en el área de voz es el profesional capacitado para tratar todas las alteraciones que se produzcan en ella, ya sea tratando a personas que van desde niños hasta adulto mayor, y se encarga de la evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las patologías que se puedan presentar. Trabaja con un amplio espectro de profesionales también que trabajan con su voz, como profesores, locutores, actores. Y la terapia por lo general va enfocada según la patología que tenga la persona o sus requerimientos en los ámbitos, digamos, que necesiten en su vida cotidiana. Por ejemplo, pueden realizar trabajos de masoterapia o relajación en personas que tengan la zona de sus órganos fonoarticulatorios tenso o algo así, mejorando también la postura, por ejemplo, como se muestra acá. Todo esto en favor de que la persona pueda reconocer sus capacidades y sus limitaciones al momento de fonar y trabajar las limitaciones con el propósito de que pueda desempeñar su voz de la mejor manera posible. También el fonoaudiólogo está entrenado también para poder realizar un análisis acústico, perceptual, de los parámetros, como por ejemplo el tono, el timbre, la intensidad, y saber los rangos normales. Y está también, tiene los conocimientos adquiridos para poder dar pautas de higiene vocal a las personas individuales y poder entregarles conductas preventivas sobre hábitos que son perjudiciales para la voz. Ahora vamos a hablar sobre las disfonías en el área de voz, porque es una patología que cada vez se hace más evidente en la población. Así que vamos a hablar de las disfonías. Se preguntarán, ¿qué es una disfonía? Bueno, la disfonía es una perturbación de la voz, especialmente de las características de la voz, que abarcan el tono, la intensidad y la altura tonal. Estas alteraciones se producen porque los sistemas que intervienen en la voz están alterados, ya sea la laringe, el aparato respiratorio, la faringe, la laringe, y afecta principalmente a la comunicación del individuo. Surge otro término que es la afonía. La afonía es la pérdida total de la voz. Los síntomas de la disfonía, bueno, son muchos, pero principalmente está el dolor de garganta, el cansancio al hablar, la sensación de cuerpo extraño, ardor en la garganta, carraspera y evidentes cambios en la voz. Existen distintos tipos de disfonías. Por ejemplo, acá tenemos la disfonía funcional. Es aquella que no presenta ninguna alteración anatómica de base. Y esta surge principalmente por un abuso o mal uso vocal. Y las causas, como por ejemplo, está hablar con tono superior al normal, gritar, toser frecuentemente, cantar si uno no tiene la técnica, inhalar polvo, el humo del tabaco o de gases irritantes, abusar del alcohol, entre otros. También tenemos la disfonía orgánica. Esta es cuando tenemos una patología anatómica de base, como por ejemplo un nódulo, un pólipo, hay un parálisis de la parte laringea, edema, entre otros. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de las cuerdas vocales. En la primera imagen, desde izquierda a derecha, tenemos cuerdas vocales normales. En la siguiente tenemos pólipos, que es la masa que se ve ahí. Claro. Los nódulos laringios,
que están allá, y el hematoma, que está bien marcado por el color rojizo, lesión cancerosa, que está invadida en casi todos los pliegues, y el edema. También existe la disfonía psicógena, que es producida por un trastorno psicológico. Las causas producidas son, las más frecuentes son la neurosis, el tema de la respuesta inadecuada al miedo y los hipocondríacos. También existe la disfonía traumática, que es una disfonía provocada por un factor, por ejemplo, externo, como un accidente con un objeto punzante. Y también están las por temas internos, como las intubaciones intracraneales o los tubos nasogástricos permanentes. Los cuidados para la voz. Esta es como algo que tengan en consideración en general. Por ejemplo, que no hable por encima del ruido ambiente, porque siempre va a perder. Su voz nunca, y está forzando de manera inadecuada su voz. No use la voz hablada fuera de su tono habitual o demasiado atropelladamente, en caso de que existe mucho ese tema de imitar voces, que está forzando su voz, o está hablando demasiado agudo o demasiado grave. Es el tono más cómodo que usted puede tener. Y reconozca y evite la sensación de esfuerzo vocal, por ejemplo la tensión en el cuello o la falta de aire. Haga reposo vocal después de un uso intenso de la voz y no se automedique. Lo ideal es que se acuda al otorrinolaringólogo, sobre todo si a los 15 días no desapareció su disfonía. Bueno, y también comentar que la fonoaudiología, específicamente en el área de voz, en Chile está en expansión, porque aún no existe ningún doctorado y solamente existe un magíster en la Universidad de Valparaíso, y también tiene un amplio campo laboral, pero sin embargo aún falta mucho por hacer. Falta incluir a los fonoaudiólogos, por ejemplo, en la escuela de locutores, en la escuela de teatro, en los profesores, para motivar la prevención vocal de las patologías producidas por el abuso y mal uso de la voz. Y también destacar que el fonoaudiólogo no solo trabaja solo, sino también en un equipo multidisciplinario donde está la nutricionista, puede estar el psicólogo, el otorrino, entre otros. Y eso es nuestra presentación. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Gracias a ustedes. No, yo quiero contar un cortito la experiencia. Yo hago docencia y hace 2 años, y lo asocié y me lo dijo un fonoaudiólogo porque fui aquí a consultar a la escuela. Estaba más estresada de lo habitual y me puse con una disfonía no tanto funcional y no se me pasaba con nada. Fui al otorrino y me mandó a fonoaudiólogo, me hicieron, mira, alcanzaron 4 sesiones porque yo no pude ir después, y con los ejercicios que me enseñaron, o sea, yo miraba todo lo que me hicieron, yo nunca pensé que eran tantas las cosas que hacían. Y ahí empecé a conocer más de la fonoaudiología y me hizo muy bien. Me enseñaron a respirar, que por ejemplo yo ando con mi botella, pero yo me voy a empinar, no, es absorbido, cosas súper básicas. Tú que haces clase también, hay que tener esa precaución. Sí, así que gracias. Gracias a ustedes. Cortita pero buena. Gracias por su asistencia. Muchas gracias.